Corby, medianoche. La celda sellada temblaba como si alguien golpeara los muros con un martillo desde el otro lado. La oscuridad se espesaba, reptando desde el húmedo techo de piedra. Un ladrillo se desprendió y cayó directamente sobre el hombro de la mujer arrodillada. La sangre empapó su tosco hábito. Un chirrido desgarrador sonó como garras arañando la piedra. En el estrecho espacio aparecieron formas deformes, mitad bestia, mitad hombre, con ojos de un rojo incandescente. Una voz retumbó, mezclando autoridad y desprecio. «Colette, ¿quién eres tú para, en nombre de la pobreza, desafiar la opulencia de la iglesia? La innovación es arrogancia, y oponerse a la tradición es un pecado mortal». Ella no corrió. No había escapatoria. El muro se había cerrado tras ella. Inclinó aún más la cabeza, apretando el crucifijo con tanta fuerza que sus manos sangraron. Si abría la puerta y salía, el ataque cesaría. Si se quedaba, la oscuridad podría destrozar su cuerpo y su mente. En medio de los alaridos de Belcebú, ella exhaló una sola palabra, y la celda esperó a ver quién se derrumbaría primero. No importa de qué parte del mundo nos veas, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir viendo las historias de los santos. En el año 1381, Europa temblaba bajo la sombra de la guerra y el gran cisma de Occidente, cuando el trono de Pedro era desgarrado por papas rivales. Las noticias de decretos contradictorios llegaban hasta el norte de Francia, donde la abadía de Corbie se hundía en una niebla gris. Las campanas de las vísperas tañían sin armonía, su sonido quebrándose en el aire frío y húmedo como un reflejo del cuerpo resquebrajado de la iglesia. En ese escenario, entre las grietas de la época, el llanto de un recién nacido se alzó como una respuesta discreta pero perseverante. Robert Boylet, el carpintero de la abadía, y su esposa Marguerite habían superado los 60 años cuando se arrodillaron sobre el frío suelo de piedra de la iglesia de Corbie. Sus alientos se mezclaban con el humo del incienso, sus manos arrugadas apretaban con fuerza las cuentas del rosario. Pedían un hijo, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza, un anhelo del que sus vecinos ya habían dejado de hablar. Aquella oración fue pronunciada en silencio, entre la luz parpadeante de las velas y el susurro de los salmos. Cuando Marguerite dio a luz a una niña sana, el asombro se extendió por el pequeño pueblo. La llamaron Nicolette, en agradecimiento a San Nicolás, y desde entonces fue conocida como Colette. Marguerite la sostenía en brazos, sus ancianos ojos brillaban con una alegría profunda, como los de Ana en el pasado al presentar a Samuel en el templo. La niña llegó como una gracia surgida de una fuente que se creía ya seca. Sin embargo, aquella alegría traía consigo una silenciosa preocupación. Robert miraba el pequeño cuerpo de su hija y pensaba en el invierno que se acercaba, en las fiebres, en las largas noches de escasez. Él estaba acostumbrado a la madera y la piedra, a materiales que soportaban los golpes del martillo, pero esta criatura era más frágil que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. A la luz del hogar, la tomó en brazos, con el corazón dividido entre la gratitud y la inquietud. Una tarde, mientras Robert cepillaba madera en su pequeño taller junto a la abadía, acostó a Colette cerca, sobre una tela áspera. La luz se filtraba por la estrecha ventana, revelando motas de polvo suspendidas en el aire. La niña extendió su mano y agarró el rugoso cepillo de madera. Sus dedos suaves tocaron el filo afilado, aún impregnado del olor a resina. La ternura frente a la dureza, la carne tierna en contacto con el material utilizado para tallar cruces y altares. Robert se detuvo, contemplando aquel momento como algo que trascendía su rutina diaria. Corbie era entonces un centro monástico con una larga historia, pero también sufría la influencia de las fisuras que se extendían por toda Europa. Se hablaba de los papas de Roma y de Aviñón, de disputas que dejaban perplejos a los fieles. En ese contexto, el nacimiento de Colette no cambió el panorama político ni silenció el chocar de espadas en las fronteras. Sin embargo, en la pequeña casa del carpintero, un nuevo aliento había comenzado. Cada tarde, Marguerite llevaba a su hija a la iglesia. Colette, en brazos de su madre, escuchaba el canto monótono de los monjes y el viento que se colaba por las viejas puertas de madera. Su pequeño cuerpo parecía absorber el silencio del lugar sagrado,
como si se alimentara más de oraciones que de la leche materna. Se cuenta que su mirada era más serena que la de los niños de su edad. Contemplaba la llama de las velas como si viera en ellas algo familiar. La santidad, si así puede llamarse, no nace del poder ni del aplauso de las multitudes. Comienza en la impotencia de dos ancianos, en unas manos temblorosas que depositan toda su esperanza en aquello que no pueden crear por sí mismos. Nicolette creció entre el aroma a madera y el murmullo de las plegarias, entre las grietas de su tiempo y el aliento perseverante de la oración. Su cuerpo, con el paso de los años, se desarrollaba con lentitud, como si conservara una parte de la fragilidad de su nacimiento. Y en ese lento crecimiento aguardaba una batalla silenciosa, la lucha entre los límites de la carne y el peso de una llamada aún por pronunciarse. El cuerpo de Colette crecía lentamente, como si se aferrara a la fragilidad de sus primeros años. Mientras las jóvenes de su edad comenzaban a ganar altura, vistiendo la silueta de la madurez, ella permanecía pequeña y delgada, caminando por el mercado de Corby como una niña perdida entre la multitud. Ese dolor no residía en las miradas burlonas de los demás, sino en el silencio en los ojos de Robert. Su padre, el carpintero, la amaba tanto como el primer día que la sostuvo en brazos, pero cada invierno que pasaba, contemplaba aquel cuerpo con una silenciosa inquietud. Colette comprendía esa inquietud. Oía los susurros a sus espaldas y también cómo las propuestas de matrimonio se volvían cada vez más escasas debido a su menuda estatura. La edad de florecer había llegado, pero su cuerpo aún conservaba el aspecto de una niña. Su alma era expansiva, ardiente en anhelos, pero su físico era como una vestidura demasiado estrecha, incapaz de contener lo que crecía en su interior. Una noche, mientras Robert estaba sentado solo en su taller de carpintería, con el fuego proyectando temblorosas sombras en la pared, Colette se arrodilló detrás de su padre. No pidió ser más bella ni más fuerte. Solo exclamó entre lágrimas: «Concédeme ser lo suficientemente grande para que el corazón de mi padre halle paz». Era una súplica sencilla, dirigida más al dolor ajeno que a su propia condición. En los días que siguieron, su cuerpo cambió. Las hagiografías cuentan que sus huesos parecieron estirarse en medio de un dolor sordo y constante. Un dolor discreto, sin estridencias, que se manifestaba en largas noches de insomnio y en una respiración pesada antes del amanecer. La figura de Colette se irguió, más proporcionada, como si su cuerpo finalmente hubiera aceptado seguir el paso de su alma. Robert vio a su hija de pie en el umbral del taller, la luz iluminando su cabello, y en silencio inclinó la cabeza en señal de gratitud. Sin embargo, aquella estatura no condujo a Colette hacia los sueños terrenales, le abrió un camino diferente. Cuando sus padres fallecieron uno tras otro, dejándole una pequeña herencia y algunas propuestas de matrimonio, Colette eligió el camino de la vida consagrada. Ingresó en la orden benedictina, en busca de silencio y disciplina. Los largos pasillos de piedra, el suave roce de las sandalias contra el suelo, el olor a pan recién horneado de la cocina, todo conformaba un orden estable. Luego, continuó su búsqueda en la orden dominica, esperando encontrar allí el fervor de las almas ardientes. Las monjas vestían hábitos impecables, las mesas estaban bien provistas y las habitaciones eran cálidas en invierno. Colette caminaba entre los altos arcos, su mirada recorriendo las alfombras finamente tejidas y las estatuas elaboradamente talladas. La regla de pobreza se leía durante los oficios, pero la vida cotidiana tenía un aire de comodidad. En su interior surgió una nueva sensación de ahogo. Ya no era la limitación de su cuerpo, sino la asfixia ante un conformismo silencioso. Colette no alzó la voz para protestar ni buscó discutir. Rezaba más, comía con más sencillez y elegía las tareas más humildes de la comunidad. Sin embargo, la inquietud persistía, como una herida que no terminaba de cerrar. Cada vez que salía por las puertas del convento, era una vez en que Colette renunciaba a una parte de su seguridad. Devolvió la llave de bronce a la superiora, depositándola sobre la mesa de madera en la sala de visitas. Nadie escuchó su suspiro, solo el viento que se colaba por las rendijas de la puerta de piedra. El hábito de seda fue doblado cuidadosamente y colocado sobre una silla. Su figura era menuda, pero su espalda estaba erguida al darse la vuelta, como alguien que abandona un hogar cálido para adentrarse en la oscuridad de la noche. Aquella elección fue como un éxodo silencioso.
El antiguo pueblo de Israel dejó atrás las ollas llenas de carne de Egipto para adentrarse en un desierto de vientos y arena. Colette abandonaba la comodidad para buscar otra tierra, una donde la pobreza no fuera un lema, sino el aliento mismo de la vida. No llevaba mucho equipaje, solo conservó una cruz de madera y las oraciones que se habían grabado en su corazón desde la infancia. Corby seguía allí, con el tañido de sus campanas al atardecer y sus viejos muros de piedra. Colette regresó a su ciudad familiar, pero por dentro era diferente. La estatura de su cuerpo se convirtió ahora en una nueva carga, pues ponía sobre sus hombros la responsabilidad de mantenerse erguida ante la verdad que veía. No buscaba un convento más grande, ni anhelaba una comunidad más prestigiosa. La última parada que eligió no fue el portón de hierro de una abadía imponente, sino un frío muro de ladrillo donde se recluiría voluntariamente para encontrar la respuesta definitiva a la llamada que resonaba con urgencia en su corazón. Model. El seco sonido del martillo resonó en la fría y gris mañana de Corby. Ladrillo a ladrillo, se iba cerrando la última salida de la pequeña celda adosada al muro de la iglesia. Colette, de pie en el interior, observaba cómo la rendija de luz se estrechaba. Cuando el último ladrillo fue sellado con argamasa, su mundo se redujo a un espacio oscuro y húmedo, con solo una pequeña abertura orientada hacia el sagrario. La luz de la lámpara del Santísimo parpadeaba como un punto de fuego en un océano de noche. Se sentó en el suelo de piedra, con la espalda apoyada en el muro frío, iniciando su reclusión de 3 años, una forma de ser sepultada en vida. La celda de la anacoreta olía a argamasa fresca mezclada con tierra húmeda. Sin ventanas amplias, sin el sonido de los transeúntes, solo quedaban los latidos de su corazón y su aliento. Al principio, el silencio era como un manto que la envolvía. Colette se sumergió en la oración, dejando que cada salmo fluyera por sus labios. Pero la oscuridad no permanecía quieta, se arremolinaba en los rincones, se espesaba en la profundidad de la noche. Imágenes grotescas aparecían en su mente, como si la oscuridad tuviera forma y garras. Sonidos extraños resonaron en la celda sellada. Caían piedras del techo y trozos de argamasa se hacían añicos a sus pies. El frágil cuerpo de Colette recibía golpes inesperados. El suelo quedó manchado de polvo blanco, y los moratones marcaban su piel como vestigios de una batalla sin testigos. Se arrodilló, aferrándose a su crucifijo de madera, sus labios murmurando oraciones incesantes. En medio del dolor, la oscuridad cambió de forma. Ante sus ojos aparecieron figuras imponentes, ataviadas con suntuosos ornamentos, sus voces retumbando como en una gran catedral. Colette, ¿quién eres tú para atreverte, en nombre de la pobreza, a desafiar la riqueza de la iglesia? La innovación es soberbia, ir contra la tradición es un pecado mortal. Esas palabras golpearon su mente como un martillo sobre la piedra. Ella guardó silencio, con la respiración agitada, la mirada fija en la pequeña luz del Santísimo. Cuando el miedo no logró doblegarla, los recuerdos comenzaron a surgir. En la larga noche, Colette oía la voz de su padre llamándola desde la distancia, su tono grave y familiar resonando a través de la piedra. Oía el suspiro de su madre. «Hija mía, sal de ahí. La vida es demasiado corta para sepultarse en la oscuridad». Aquellos sonidos eran más suaves que las garras, pero más afilados que una cuchilla. Cerró los ojos, sus lágrimas empapando la piedra, mientras apretaba el crucifijo con tal fuerza que la sangre brotó de su piel. Una noche, cuando la oscuridad parecía haberse solidificado en una masa pesada, una luz blanca e intensa irrumpió en la estrecha celda. Esa luz no provenía de la pequeña abertura, sino que emanaba del propio espacio a su alrededor. En el halo de luz apareció San Francisco de Asís, vestido con un hábito tosco y los pies cubiertos con el polvo del camino. Su rostro era austero y apacible, sin corona, sin un halo resplandeciente, solo la sencillez del mendigo del Evangelio. San Francisco no le entregó un cetro ni un signo de gloria. Puso ante ella un bastón de madera podrida y una regla de las clarisas hecha jirones, con los bordes gastados por el tiempo y la negligencia. Ella miró aquellas páginas como quien mira un montón de cenizas que aún conservan algo de calor. Una voz resonó en su interior, no a través de sus oídos, sino sacudiendo su corazón.
Dios no te ha encerrado aquí para que busques tu propia paz. Toma estas cenizas, insúflales un fuego nuevo. Carga con la orden de las clarisas sobre tus hombros. Colette bajó la mirada hacia sus manos, pálidas por la falta de sol. Temblando dijo: ¿Quién soy yo? Solo soy una mota de polvo. ¿Cómo me atrevería a tocar los cimientos de los santos? Ese instante de vacilación fue como una pequeña grieta. De inmediato, la luz se desvaneció. El mundo a su alrededor se sumió en una densa oscuridad. Su vista se nubló y luego se apagó por completo. Su lengua se paralizó y la oración se detuvo en sus labios. Ciega y muda en una celda ya de por sí oscura. En una oscuridad más profunda que la propia noche, surgió un susurro. Era la desesperación. Le susurraba que había sido abandonada, que todas sus visiones no eran más que espejismos de una mente exhausta, que moriría allí, olvidada por todos. La respiración de Colette se volvió entrecortada. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar en su pecho. Ya no podía ver la luz del Santísimo, ni oír los pasos en el exterior. Solo quedaba el vacío y sus propios latidos. En medio de esa impotencia, encontró un frágil punto de apoyo. No podía pronunciar palabra alguna, pero sus labios se movieron levemente. Su aliento se fundió con la oscuridad. Fiat. Aquel susurro no resonó en la celda, pero vibró como una cuerda tensa entre el cielo y la tierra. En ese mismo instante, la pesadez de su corazón se disolvió. La oscuridad permanecía, pero ya no la devoraba. En los días siguientes, la vista y el habla regresaron gradualmente. La luz del Santísimo reapareció ante sus ojos como una pequeña estrella. Colette permanecía sentada, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. La oscuridad no había desaparecido, pero se había convertido en el telón de fondo para aquella frágil luz. Pasaron 3 años al ritmo de las oraciones, en medio de tentaciones y silenciosas, caídas y levantadas. La celda sellada se convirtió en el vientre de Jonás, un lugar donde el ser humano es comprimido para renacer. Los ladrillos que una vez la aprisionaron adquirieron un nuevo significado, como un muro que protege el fuego del viento helado. Cuando el último muro fue derribado, la luz inundó la estrecha estancia. Colette salió, con el rostro pálido pero con una luz clara ardiendo en su mirada. Sus labios, antes mudos, estaban ahora listos para proclamar lo que se había grabado en su corazón. El camino se abría ante ella. Una revolución de pies descalzos aguardaba más allá de la puerta de piedra. Al salir de su celda en Corbie, Colette no llevaba consigo más que un crucifijo de madera y una copia raída de la regla de las clarisas. Una mujer sin posesiones ni títulos, que comenzaba su peregrinaje a través de tierras cubiertas de niebla y lodo. Caminaba por las ásperas sendas del norte de Francia, con su tosco hábito oscuro y los pies descalzos sobre la piedra helada. La noticia de su intención reformadora se extendió más rápido que sus pasos. Abades y obispos oían el nombre de Colette con recelo. La veían como una fanática, una pequeña mujer que se atrevía a tocar la disciplina de antiguos monasterios. Se invocó la autoridad canónica y se emitieron decretos para obstaculizarla. Ante las pesadas puertas de roble, ella permanecía en silencio, con la mirada fija al frente, aferrando su viejo bastón de madera. En una ocasión, fue convocada ante un tribunal eclesiástico. La sala era amplia, de techos altos, con sillas finamente talladas dispuestas en hileras. Allí se sentaban las autoridades, con sus vestiduras bordadas en hilo de oro y miradas escrutadoras. Colette entró, con los pies descalzos ensangrentados por las piedras del largo viaje. No citó libros, ni debatió con argumentos afilados. Permaneció inmóvil, dejando que el silencio inundara la sala. En esa quietud, su respiración resonó más clara que cualquier acusación. La confrontación no terminó en una sola audiencia. Se prolongó durante años, a través de rechazos y aprobaciones reticentes. Colette iba de pueblo en pueblo, solicitando permiso para fundar o reformar conventos según el espíritu de la pobreza primitiva. Buscaba comunidades que se habían enfriado, donde la disciplina solo existía en los libros, donde los refectorios permanecían iluminados toda la noche y las despensas estaban repletas. Durante un viaje en medio de un crudo invierno, Colette y algunas hermanas que la acompañaban se quedaron sin comida. La nieve cubría los campos y el viento azotaba sus rostros como cuchillas. Se arrodillaron al borde del camino,
con las manos temblando de frío. Cuando sus fuerzas estaban casi agotadas, una alondra descendió del cielo gris y dejó caer ante ellas un pan aún tibio. El vapor se elevó contra la nieve blanca. Coletta levantó el pan con ambas manos y sus ojos se iluminaron como si hubiera visto una respuesta. Esos milagros no la detuvieron para celebrarlos, sino que la impulsaron a ir más lejos. Coletta entraba en los conventos de disciplina relajada con el porte de una sirvienta. Se arrodillaba para fregar los fríos suelos de piedra, lavaba los hábitos de las monjas, limpiaba la cocina después de las comidas. Las tareas más humildes se convirtieron en su lenguaje. Esa presencia perseverante comenzó a resquebrajar los muros del orgullo. Hubo noches en que, a la tenue luz de las velas, una monja de cuna noble se quitaba silenciosamente un anillo de oro de su dedo. Su largo y cuidado cabello era cortado, cayendo sobre el suelo de piedra como ataduras que se rompen. Se vestía el hábito tosco entre lágrimas. La conversión no ocurría con proclamas, sino con gestos pequeños, temblorosos, pero decididos. Coletta caminaba descalza por los pasillos de piedra, como si quisiera sentir cada losa bajo su piel. Esa imagen recordaba a otra noche, cuando Jesús se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. También Coletta se inclinaba, lavando con paciencia el polvo mundano adherido a las almas de sus hermanas. No condenaba su pasado, les presentaba otro camino con el ejemplo de su propia vida. Poco a poco, los conventos reformados surgieron como puntos de luz en una noche de invierno. De una pequeña comunidad, el número creció a 17 conventos fundados o renovados. Los cánticos resonaban entre los nuevos muros, y el ritmo austero de la oración y el trabajo regresó a la vida cotidiana. La pobreza se vivía con manos encallecidas y comidas frugales. Sin embargo, a medida que la llama brillaba más, la oscuridad también se hacía más densa. La oposición no había cesado. Algunos susurraban que Coletta rompía el orden, otros dudaban de sus motivos. Ella continuaba caminando, todavía descalza, con su hábito tosco, la mirada siempre al frente. Su revolución no llevaba estandartes ni armas, tenía la forma de la perseverancia. Y mientras 17 conventos resplandecían en aquella tierra fría, otra batalla esperaba silenciosamente detrás de los muros de piedra. El viento azotaba con furia las puertas del convento en una noche de lluvia torrencial. Cuando la puerta se abrió de golpe, un hombre entró precipitadamente, con la capa empapada y las manos temblorosas aferrando un pequeño cuerpo ya amoratado. Su respiración era entrecortada, su mirada desesperada. El niño había muerto por asfixia, con los labios sellados en un color grisáceo y frío. Lo que más le desesperaba era que el pequeño no había recibido el sacramento del bautismo, una profunda angustia de la fe de aquella época, en la que se creía que su pequeña alma podría quedar suspendida en el limbo. Las monjas retrocedieron, y el eco de sus pasos apresurados resonó en el suelo de piedra. Colette emergió de la penumbra del pasillo, con su figura delgada pero erguida. Miró al padre, luego al niño en sus brazos, y extendió las manos para recibir el pequeño cuerpo. No hubo una palabra de reproche, ni un solo lamento. Su mirada se detuvo en el rostro lívido, como si viera más allá de la piel fría. Se quitó el velo negro que le cubría la cabeza, esa tela que era el signo de su vida de clausura y consagración. Desde el día en que tomó los votos, aquel velo había cubierto su cabello como una cortina que la separaba del mundo. Ahora lo desató, lo depositó con cuidado y lo usó para envolver al niño. El gesto fue lento, deliberado, como el de una madre que arropa a su hijo en pleno invierno. Colette se arrodilló en medio de la sala, con la frente tocando el frío suelo de piedra. El padre permanecía de pie detrás de ella, con los brazos caídos a los costados, siguiendo cada uno de sus movimientos con la mirada. Afuera, el viento amainó de repente y la lluvia pareció desvanecerse en la distancia. En ese silencio, los latidos del corazón del padre resonaban más fuertes que los truenos. Las demás monjas se arrodillaron también, susurrando oraciones. El tiempo se extendió como un hilo tenso entre dos orillas. Colette sostuvo el pequeño cuerpo en sus brazos, con el velo envolviendo por completo el rostro pálido. No suplicó en voz alta, solo dejó que su aliento se fundiera con una oración silenciosa. Un silencio denso lo inundó todo, como si el convento entero contuviera la respiración, esperando un latido. Entonces,
Un movimiento casi imperceptible. La pequeña mano se contrajo levemente bajo la tela. El padre contuvo el aliento, pensando que había sido su imaginación. Un llanto frágil resonó, rasgando el espeso silencio. El sonido era débil, pero suficiente para hacer temblar los viejos muros de piedra. Colette retiró el velo. Sus ojos brillaban, húmedos. El niño inhaló una larga bocanada de aire y sus labios temblaron. Trajeron el agua bendita en una pequeña vasija. Colette le entregó el niño al sacerdote, quien derramó unas gotas sobre su frente mientras pronunciaba las palabras del bautismo entre los sollozos del padre. El niño vivió lo suficiente para recibir un nombre, para ser marcado con el signo sagrado en la frente. Después, su respiración se fue apagando y su pequeño cuerpo quedó inmóvil en los brazos de su padre. Esta vez, sin embargo, esa quietud traía consigo una paz diferente. La noticia se extendió rápidamente. Se contaba que Colette había traído la vida de vuelta desde el umbral de la muerte. Las madres que no podían concebir comenzaron a buscarla, trayendo consigo sus súplicas y sus lágrimas secretas. En su pequeña celda, Colette escuchaba cada historia, posaba sus manos sobre el vientre de aquellas mujeres y oraba con la ternura de quien había conocido ese anhelo en su propia familia. Desde entonces, aquel velo negro fue conservado como una reliquia. La gente tocaba el borde de la tela con esperanza, creyendo que el velo que una vez había envuelto la vida podía transmitir esa gracia. Para Colette no era más que un trozo de tela rústica que había protegido su cabeza del viento frío. Su renuncia, el despojarse de un signo personal de su vida consagrada, se había convertido en un instrumento para la vida. En los años siguientes, se registraron muchos testimonios sobre el don de la maternidad. Parejas que habían perdido la esperanza regresaron a casa con la risa de un niño llenando sus hogares. La gente comenzó a llamar a Colette, la madre de quienes anhelan un hijo, un título que nació del recuerdo de una noche de tormenta y del llanto frágil en medio del convento. Ella aceptó este título en silencio, continuando con sus tareas diarias como siempre, fregando los suelos de piedra, repartiendo pan a los pobres, caminando descalza sobre las baldosas frías. Aquel suceso expandió su misión más allá de los muros de piedra del convento. La reforma de la disciplina de su orden se entrelazó ahora con las súplicas por la vida. Colette comprendió que cada ser es un regalo frágil. La pobreza ayuda a ver el valor de las cosas pequeñas, porque cuando no se posee nada, cada aliento se vuelve precioso. En un mundo donde la guerra y el hambre seguían arrebatando muchas vidas, la imagen del velo envolviendo al niño se convirtió en un recordatorio silencioso. La vida, por muy breve que sea, tiene un significado pleno. En las humildes casas de los pobres, la gente contaba esta historia a sus hijos y nietos como prueba de que, incluso al borde del abismo, la luz aún puede alcanzarnos. Y mientras el llanto de un niño había resonado en medio de la tormenta, otra batalla continuaba. La oscuridad no se rinde fácilmente, pero allí donde se invoca la vida, se ha plantado una semilla de esperanza, silenciosa pero persistente, en el corazón de la larga noche del siglo, Model. En los últimos años de su vida, los pasos de Colette se volvieron más lentos, pero su mirada conservaba el brillo de la mañana en que dejó su celda de reclusión en Corbie. Los conventos que había fundado y reformado continuaban viviendo al ritmo de una oración perseverante. Su cuerpo estaba desgastado por los ayunos y los largos viajes, pero su alma mantenía la firmeza del obrero que ha completado la tarea encomendada. El 6 de marzo de 1447, en el convento de Gante, en las frías tierras de Bélgica, Colette supo que su hora había llegado. Llamó a sus hermanas junto a su lecho, con voz suave y clara. Sin colchón grueso, ni almohadas mullidas, pidió ser acostada directamente sobre el suelo, donde el frío penetraba a través de su tosco hábito. Sus manos demacradas se posaron sobre su pecho, con los dedos entrelazados como en sus antiguas noches de oración. Sonrió para despedirse de cada una, deteniendo su mirada en los rostros de las monjas que habían atravesado con ella el invierno de la Reforma. La respiración de Colette se hizo cada vez más espaciada. En la pequeña habitación, la luz de las velas parpadeaba y el viento se colaba por las rendijas de piedra de la ventana. Las hermanas relataron que, en el instante en que exhaló su último aliento,
El frío del invierno pareció atenuarse de repente. La atmósfera de la habitación pareció cambiar, impregnada de un delicado aroma que recordaba a rosas y lirios. Las heridas de sus mortificaciones, marcas de sus años de penitencia, fueron entonces evocadas como flores invisibles que florecían en medio de la nieve fría. El cuerpo de Coletta fue depositado en un sencillo ataúd. Las monjas se arrodillaron a su lado, cantando los salmos que ella sabía de memoria. Su fama de santidad y sus milagros se extendieron, y los peregrinos acudían a Gante para orar ante su tumba. Con el paso del tiempo, sucesivas generaciones de monjas preservaron la memoria de su madre espiritual. Más de 3 siglos después, en el año 1783, Europa se convulsionaba por violentos cambios. Los ejércitos avanzaban por las ciudades y muchos conventos se veían amenazados. Para proteger las santas reliquias de la destrucción, se decidió trasladar los restos de Coletta. El ataúd fue abierto en medio de una atmósfera tensa. La luz iluminó su interior y los presentes contuvieron la respiración. Después de más de 300 años, su cuerpo se conservaba asombrosamente incorrupto. La piel era suave, el rostro sereno, como sumido en profunda contemplación. Los labios estaban cerrados con su familiar gesto apacible. Los testigos se miraron unos a otros, sintiendo algo que trascendía la comprensión cotidiana. Hubo quienes quisieron ver en ello una superstición y otros que intentaron negar el significado de aquel fenómeno. La nueva era emergía con ideologías que buscaban borrar todo rastro de religión. Las reliquias de los santos estaban en peligro y muchas fueron destruidas. Sin embargo, el cuerpo de Coletta fue protegido y continuó siendo venerado. Quienes se acercaron a su ataúd hablaron de la paz que irradiaba aquel rostro. Cuando su cuerpo fue colocado en un féretro de cristal, la luz del sol atravesó el vidrio transparente, iluminando claramente las manos entrelazadas de Coletta. Esas manos que habían fregado suelos de piedra, que se habían aferrado a un báculo de peregrina, que habían envuelto a un niño recién nacido con su velo negro en medio de una noche de lluvia. Ahora reposaban inmóviles, como un testimonio silencioso de una vida entregada por completo. Para las monjas coletinas, la incorrupción de su cuerpo se convirtió en un signo que les recordaba su vocación de pobreza y fidelidad. Miraban el féretro y veían la imagen de aquella que se atrevió a anonadarse a sí misma, que se atrevió a entrar en la celda de reclusión, que se atrevió a caminar descalza sobre la nieve fría para reavivar la llama en los conventos. Ese cuerpo incorrupto fue entendido como una silenciosa confirmación de que el sacrificio no cae en el olvido. La fama de Coletta continuó extendiéndose más allá de las fronteras de Francia y Bélgica. Las historias de su vida y muerte fueron registradas y enviadas a Roma. En 1807, mientras Napoleón sacudía el trono papal, el Papa Pío VII canonizó solemnemente a Coletta. En un contexto político tan turbulento, honrar a una humilde monja tenía un profundo significado. La imagen del Papa Pío VII, un pontífice que más tarde también sufriría el cautiverio a manos del poder terrenal, inscribiendo el nombre de Coletta en el catálogo de los santos, se presenta como un encuentro entre dos experiencias de encierro, una voluntaria y otra forzada. Aquella que se había encerrado en una pequeña celda para escuchar una llamada, era ahora reconocida por la Iglesia Universal como una luz brillante en medio de una era caótica. La historia de la fragancia en pleno invierno y el cuerpo incorrupto no se detiene en el fenómeno extraordinario. Abre una perspectiva diferente, donde la fidelidad queda grabada en cada fibra del ser y en cada aliento. Y cuando su santidad fue proclamada en 1807, el viaje de Coletta entró en una nueva etapa, extendiéndose más lejos, más profundo, en medio de las incesantes convulsiones del mundo. De los 17 monasterios fundados y reformados en el siglo XV, hoy la espiritualidad coletina se ha extendido a miles de almas que oran en silencio. Los antiguos muros de piedra aún mantienen el ritmo de la oración día y noche, en medio de ciudades modernas iluminadas y ruidosas. Allí, la oración continúa elevándose, tan constante como la respiración, recordando a la humanidad que la libertad no proviene del dinero ni de las posesiones, sino del desprendimiento. En medio de metrópolis cubiertas de cristal y acero, la imagen de las monjas coletinas
caminando descalzas sobre el frío suelo de baldosas, se convierte en un signo de contradicción. Sus hábitos de tela áspera y oscura, sus pasos lentos, sus miradas bajas en contemplación, viven en medio del mundo de la publicidad y el consumismo, como una pequeña grieta en el sólido muro de lo material. A través de esa grieta se filtra la luz de un estilo de vida diferente, silencioso pero persistente. El legado de Santa Coletta no reside en historias extraordinarias, sino en su capacidad para reavivar la fuente original. En cada época, el ser humano busca siempre lo novedoso, persiguiendo el ritmo cambiante de los gustos y la tecnología. Santa Coletta eligió el camino contrario, volviendo a la regla primitiva, a una pobreza vivida en plenitud. Su renovación partió del coraje de mirar de frente las concesiones y atreverse a eliminarlas. Si Santa Coletta caminara entre nosotros hoy, quizás nos haría una pregunta sencilla pero penetrante. ¿Te atreves a dejar tu teléfono, el reconocimiento virtual, para entrar en la celda interior de tu propio ser? Esa pregunta no resuena a través de altavoces, susurra en los momentos en que la pantalla se apaga y la habitación se sumerge en la oscuridad. En ese espacio, la persona se enfrenta al vacío de su alma, donde todas las máscaras deslumbrantes se caen. La imagen del viejo báculo que San Francisco le entregó a Santa Coletta antaño sigue viva en la memoria de las monjas. Aquel báculo, que fue símbolo de pobreza y de un largo peregrinaje, es visto ahora como una rama que ha florecido. Sus flores no son de colores vivos, llevan el aroma de la fidelidad, de años arrodillada sobre la piedra fría, de pasos descalzos sobre la nieve. Una tarde, en un monasterio coletino de hoy, una joven monja se arrodilla ante el sagrario. La luz que entra por una ventana alta dibuja un haz luminoso sobre el suelo de piedra. Sus manos descansan sobre sus rodillas, sus labios murmuran una oración. Nadie ve el fuego en su corazón, pero esa llama es la continuación de la de Corbie, de la de Gante, de aquellas celdas de clausura y aquellos caminos nevados. Santa Coletta, dame la fuerza para ser pobre ante lo material y rico en el amor. Esa oración resuena en el silencio, como un latido que continúa a través de los siglos. La vida de Santa Coletta concluyó en el año 1447, fue canonizada en 1807 por el Papa Pío VII y continúa desplegándose en cada paso descalzo de hoy. Un cántico condensado, una prueba de que, cuando el ser humano se atreve a entregarlo todo, los frutos nacerán silenciosamente en medio del invierno del mundo. Bendigo a todos los hermanos y hermanas que le han dado un like a este video. Que Dios, por la intercesión de los santos, les conceda paz, salud y abundantes gracias en sus vidas. Vuelvan al sagrario, vuelvan a la luz del Santísimo Sacramento, vuelvan a ese momento de compañía silenciosa con aquel que nos espera en el sacramento del amor. Y si en lo que he compartido hoy encuentras solo una o dos frases que toquen tu alma y te ayuden a acercarte más a Dios, entonces ya me doy por satisfecho.